ver que macronutrientes y micronutrientes son por así decirlo, ingredientes de cada alimento. ¿Y por qué macro y micro? Bueno, básicamente porque los macronutrientes son más grandes, los micros son más pequeños. ¿Y cómo se van a organizar o cómo se colocan en grupos? Esto seguro que lo habéis oído 1000 veces, pero sí que quiero definirlos un poco y organizarlos para que quede bien claro. Bueno, pues carbohidrato, proteína y grasa serían los tres grupos importantes los tres grupos de macronutrientes. Los carbohidratos, pues vegetales, frutas, verduras, cereales, panes, pastas, arroces, todo lo que está dentro del grupo de cereales. En proteínas, aquí estarían la proteína de origen animal y la proteína de origen vegetal, que serían las legumbres que aparecen aquí entre medias de carbohidrato y proteína, porque la legumbre es un alimento que para empezar es súper saludable y para continuar es muy rico en carbohidrato, pero muy rico en proteína también. Entonces, es fundamental incluirlo en este grupo. Por último, estaría el grupo de la grasa, que hay que diferenciar diferentes tipos de grasas, que esto lo vamos a ver en una diapositiva específica. Y podemos ver pues, diferentes tipos de aceites, frutas más grasas, pescados o lácteos más grasos, este grupo en el que se incorporan proteínas y grasas, o semillas, pues etcétera, un poco lo que conllevarían los diferentes tipos de grasas. Y luego los micronutrientes estarían compuestos por vitaminas y minerales, esta es la clasificación de vitaminas. Aquí están organizadas por liposolubles e hidrosolubles y podéis ver un poco los diferentes alimentos que van a estar, pues por ejemplo, ser más ricas en determinadas vitaminas. Las vitaminas se van a clasificar un poco para que lo sepáis, las liposolubles y las hidrosolubles, por si no conocíais este dato. ¿Esto qué significa? Pues que hay ciertas vitaminas, como son la A, la D, la E o la K, que se almacenan en tejido adiposo, es decir, que se quedan en nuestro cuerpo almacenadas. Podemos hacer podríamos hacer un depósito con ellas. Esto puede ser negativo y positivo, depende si estamos dentro de unos valores recomendables. Por eso, por ejemplo, a la hora de suplementar o de tomar una vitamina, como podría ser la D, que ahora mismo está con todo el tema del COVID que se ha comentado tanto, así que sería interesante ver qué depósitos tenemos. Es importante no estar por debajo, pero tampoco pasarnos mucho, porque al final esto se va almacenando en nuestro cuerpo. Y por el contrario, las hidrosolubles, que serían las del grupo B o el ácido fólico, por ejemplo, no se almacenan en tejidos, se excretan si tenemos demasiadas. Esto es interesante también saberlo, pero sobre todo saber que si hacemos una alimentación equilibrada, pues estaríamos cubriendo todas las vitaminas más importantes. Si nos quedamos escasos en algún alimento, en algún grupo de alimento, pues sí que podemos estar más cortitos, pero es lo más importante a saber. Con el tema de los minerales, bueno, quería representar en esta diapositiva, que la información es de la FEN, de la Fundación Española de la Nutrición, un poco casi el follón que representa el trabajo que ejercen los minerales en nuestro cuerpo. Realmente lo que quería representar es pues el cómo sus funciones se entrelazan o se entrecruzan entre sí y cómo tienen un trabajo y un papel súper importante en nuestro organismo y necesitan estar en equilibrio. Esto es lo más importante en los minerales. Necesitamos tener un equilibrio entre ellos para que funcionen bien, porque precisamente el hecho de que varios hagan la misma función y a la vez diferentes funciones se puedan cumplir con uno solo, es súper importante que estos estén equilibrados. Por ello es súper clave que no haya, pues, por ejemplo, mucha cantidad de uno y menos cantidad del otro. Por eso es interesante, por ejemplo, algunos alimentos como pueden ser los ultraprocesados, que son más ricos en algunos minerales, como sales y demás, que no nos pasemos mucho con este consumo, más que nada por todo esto. Y aquí ya llegaríamos a lo que son los conceptos clave, ya lo habríamos definido, y vamos a pasar a puntos muy por encima de alimentación en infancia y adolescencia. Más que daros un poco conceptos teóricos de alimentación en la infancia y la adolescencia, lo quería enfocar por el lado de la educación, de cosas que hay que tener en cuenta, porque creo que es una edad o una fase bastante importante, ya no solo, por supuesto, en el desarrollo físico
emocional, psicológico y todo lo que conlleva la infancia y la adolescencia, sino en lo que es adquirir hábitos, aprender a largo plazo y pensar como un poco para el día de mañana. Por eso es tan importante que en esta edad el mantenimiento de buenos hábitos pues, esté presente en la ecuación, sobre todo porque los hábitos que no adquirimos de pequeños, cuando vamos siendo más mayores, esto cuesta mucho. Esto, por ejemplo, lo veo mucho en consulta. Gente que no le gustan las verduras porque no les ha gustado nunca, es algo que es complicado de ir trabajando cuando ya somos más mayores. Entonces, por eso es interesante cuando somos más jóvenes, cuando estamos en infancia y adolescencia, ya no solo, por supuesto, por las necesidades que tenemos, pero también a largo plazo pensar en esa dirección. ¿Cómo debería ser la dieta o la alimentación de alguien en infancia, o sea, de un niño, una niña o de un adolescente? Pues debería ser variada, adaptada a sus preferencias y apetecible. Esta es la parte que puede hacerse un poco complicada. Entonces, algunas de las cosas que podemos tener en cuenta a la hora de aumentar esa preferencia o esas ganas de incorporar ciertos alimentos, que a lo mejor es más difícil, cosas que se pueden hacer para trabajar en familia son, como, pues, por ejemplo, la participación en cocina, en listas de la compra, todo lo que son las actividades de organización de comidas, menús y demás, que además es un trabajo un poco laborioso, se puede hacer la recomendación sería intentar hacerlo en familia para que al sentirse más involucrados esto les haga incluir o que les apetezca más incluir aquellos alimentos que suelen ser más complicados de incluir, como podría ser pues, no sé, la verdura o algunos pescados o cosas que suele ser más difícil por lo general. Por supuesto, lo que vamos a intentar siempre, dejar los procesados como última opción, los ultraprocesados, pues en general cualquier producto más azucarado o con peores valores nutricionales, ya no solo por el hecho de estar tomando pues esa cantidad de azúcar o esas cantidades de grasas peores, que ahora vamos a explicar un poco en el tema del etiquetado, pero sobre todo por el desplazamiento de alimentos más saludables, como pueden ser pues el momento de me estoy tomando una napolitana de chocolate, que de manera puntual no habría ningún problema, pero sí que pues si es un hábito que se mantiene sostenido en el tiempo, vamos a acabar desplazando otros alimentos, es decir, no me estoy tomando una fruta o un bocadillo de algo, pues por ejemplo, tipo un embutido más saludable, un queso, una crema de pues un hummus o un huevo, un yogur, un lácteo. Entonces sí que es interesante intentar priorizar aquellos alimentos más saludables y darles una segunda posición a los ultraprocesados. Al final los adultos tenemos que ser el ejemplo. Es verdad que esto puede ser un poco difícil, pero sí es cierto que si queremos ver un cambio o queremos propiciar que haya ciertos alimentos que se consuman más, deberíamos ser nosotros los que también empecemos con eso. Y por último, por supuesto, actividades como la que estáis haciendo hoy, educación nutricional, tanto para padres como para hijos, es fundamental, para padres y madres y hijos, es fundamental porque si, por ejemplo, se hacen actividades de educación nutricional en clase, en el instituto, y los chavales llegan concienciados, pero llegan a casa con un mensaje y el padre o la madre no están de acuerdo, es verdad que puede ser un poco difícil. Con esto también intentar utilizar la alimentación como una herramienta con un mensaje positivo. ¿Y cómo podemos enfocar, por ejemplo, la educación nutricional a fomentar la buena nutrición en casa y la alimentación en casa? Bueno, pues lo que comentaba, la implicación, intentar que la gente, o sea, los niños y los jóvenes se impliquen en la planificación del menú de las comidas familiares o comidas especiales. Por ejemplo, la búsqueda de recetas de, venga, pues vamos a buscar cosas que nos apetezca probar o alguna forma de preparar esto o incluso ir juntos a hacer la compra o hacerles a ellos partícipes o responsables de, pues tu labor es preparar el menú de esta semana. Cosas así puede ser interesante incluirlas o de alguna manera meterles en la ecuación. Siempre, por supuesto, desde un mensaje positivo, pues, por ejemplo, el hecho de utilizar la alimentación como una herramienta, es decir, vamos a buscar los objetivos que esta persona pueda tener, pues ya sea pues, rendimiento deportivo, rendimiento académico, descanso, e intentar utilizar la alimentación como una herramienta para mejorar o alcanzar estos objetivos. Y sobre todo, pues conseguir que esta alimentación se mantenga a largo plazo para una vida saludable. Lo del ejemplo, pues el cambio que queremos ver en el mundo, muchas veces intentar predicar con aquello que queremos conseguir. Intentar utilizar herramientas a su alcance. Esto puede ser un arma de doble filo, pero sí que es cierto que las redes sociales
pueden tener una parte positiva. Es cierto que habría que cuestionar algunos mensajes, pues influencers que no son sanitarios mandando mensajes sobre cuerpo más basado en imagen o estética o en publicidad encubierta, pero sí que a lo mejor en redes sociales podemos encontrar muchas recetas. También hay muchos nutricionistas, dietistas nutricionistas, farmacéuticos que lanzan mensajes que son interesantes, que hablan sobre etiquetado, que hablan sobre productos que pueden estar bien. Entonces, pues a ver, cuestionando el mensaje, pero se pueden llegar a utilizar como una herramienta. Entonces, podría ser interesante fomentarlo también por ahí. Y luego pasamos ya a mitos y realidades. Vamos a ir a desmitificar algunos mitos importantes que son comunes, que yo me los suelo encontrar tanto en consulta como fuera de ella. Y nada, si se os ocurren otros, al final los comentamos. Vamos a empezar por el engorda y el adelgaza, porque esto es súper común, es súper frecuente escuchar en conversaciones que un plato de lechuga adelgaza y que una napolitana de chocolate engorda. Entonces, me gustaría explicar un poco, de una manera bastante sencilla, bastante simple, el fundamento científico del engordar y el adelgazar para entender bien esto. Bueno, básicamente lo que sí podemos decir es que no hay ningún producto a día de hoy que queme grasas o adelgace de por sí, porque es imposible. Sí que puede haber otros productos que de alguna manera nos ayuden o nos puedan apoyar, pero siempre vamos a necesitar un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque vamos a partir del balance energético. El balance energético no es ni otra cosa que una ecuación matemática, que son las calorías gastadas menos las calorías consumidas. Si esta ecuación se me queda en negativo, reduciré peso o masa grasa, que sería lo correcto. Si esta ecuación se me queda en positivo, aumentaré masa grasa o peso. Básicamente es un poco como ahorrar dinero o perder dinero. Si mi cuenta del banco le estoy gastando, si estoy sacando mucho dinero y no meto, me quedaré en números rojos. Si quiero ahorrar dinero y quiero meter más, pues simplemente dejaré de gastar e incluiré más. Pues lo mismo, pero con la versión peso, masa grasa. Lo que sí que es interesante, independientemente del tema del balance energético, que es importante a la hora de, pues dependiendo obviamente de los objetivos de cada persona, es la calidad nutricional de un alimento y la cantidad. Muchas veces tendemos a confundir o tendemos a priorizar me como una barrita de chocolate que a lo mejor tiene unos ingredientes malísimos porque me promete que solo tiene 50 calorías y dejo de un lado la calidad nutricional de un alimento, cuando a lo mejor es más interesante priorizar la calidad de un alimento y quedarme bien saciada con este alimento. Entonces, son cosas por supuesto, ver y trabajar. Por ejemplo, un ejemplo claro es el pan blanco, el pan integral, que suele pensarse que el pan integral engorda menos que el pan blanco, cosas o simplemente que tiene menos calorías. Básicamente lo vamos a explicar muy rápido. Un gramo de hidrato de carbono siempre van a ser 4 calorías, independientemente de dónde provengan. Entonces, a igual cantidad, misma caloría. Aquí volvemos al tema del balance energético. Es cierto que yo, por ejemplo, no soy muy fan de contar calorías ni de ir por este terreno, pero sí que para la explicación es lo más sencillo. El pan integral tiene más fibra y tiene otros nutrientes, con lo cual vamos a aumentar la calidad nutricional, es decir, nos está aportando más cosas. Además, en el mismo volumen de pan, cuando tenemos más fibra, habrá algo menos de hidratos de carbono. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor el pan integral en un trocito o en una parte que tenga el mismo volumen más o menos que el pan blanco puede tener menos calorías, puede, pero es un poco relativo. Pero por lo general, aparte del pan, arroz o pasta blanco, lo que ha pasado es un cereal refinado, es el resultado de un pulido y hemos perdido calidad nutricional. Además, lo más interesante, independientemente sea blanco o sea integral, es que muchas veces lo más difícil, que lo vamos a ver ahora en el etiquetado, es asegurarnos de que el pan integral es integral, porque necesitamos encontrar, por ejemplo, la palabra integral en el etiquetado y muchas veces es confuso. Además, muchos panes normalmente, o no tienen por qué ser integrales, pero muchas veces nos venden panes como integrales o más saludables y les añaden pues otros ingredientes que no tienen por qué ser malos, como pueden ser las pipas o los frutos secos, que son estupendos, pero sí que van a aumentar las calorías, con lo cual aumentaría mi balance energético. Como conclusión, entre el pan blanco y el pan integral, lo que de verdad nos interesa es que el pan integral sea integral, pero a nivel calórico nos daría un poco igual. Sabemos que el pan integral tiene una mejor calidad nutricional, entonces en este sentido es con lo que me tengo que quedar
probablemente a nivel calórico acaben siendo más o menos, pero sí que es verdad que si estoy aportando algo más que solamente un cereal refinado, puede ser más interesante. Entonces, este sería un ejemplo. Pasamos al tema de los productos light, que también es otro ejemplo o otro mito. Cuando yo, por ejemplo, me encuentro con alguien que viene a consulta porque quiere perder peso, es muy frecuente pensar que todos los productos que tiene que tomar son light, desnatados. Entonces, vamos a definir de primeras qué es un producto light. Bueno, un producto light es aquel que tiene al menos un 30% menos de calorías que el producto original. Es decir, para que exista un producto light, tiene que existir previamente un producto original. Esto es a nivel legislativo. Pero volvemos a lo mismo, ningún producto quema grasas o adelgaza porque de base es imposible. Es decir, un producto light también tendrá unas calorías, también tendrá unos ingredientes. Entonces, ¿qué nos va a interesar más de este producto? La calidad, que realmente tenga calidad nutricional este producto. ¿Qué pasa con los productos light? Que muchas veces se sacrifica la calidad del producto por el tema de las calorías, el tema del balance energético, si quisiésemos verlo por ahí. Entonces, al final, estamos perdiendo el valor nutricional que un alimento nos podría aportar con tal de sacrificarlo y además muchas veces se utiliza como una estrategia de marketing. Tampoco nos interesa que todos los productos que consumamos tengan que ser light, o muy frecuentemente, esto es muy común, yogures desnatados que prometen, por el hecho de ser desnatados, ser más saludables, y no tiene por qué ser así. Al leer los ingredientes nos damos cuenta de que es mucho mejor un yogur entero. Entonces, son algunos ejemplos como estos. Mito segundo, quería hablar del tema del desayuno de campeones. Nos han contado, bueno, a mí al menos desde que era pequeña y seguramente a vosotros también, que hay que desayunar todos los días, además que el desayuno es la comida más importante del día, que el desayuno de campeones es súper fundamental. ¿Qué pasa? Que el desayuno al final, para sobre todo infancia y adolescencia, ha acabado convirtiéndose en un festín de azúcar, porque al final acabamos recurriendo a productos súper procesados que llevan muchísima cantidad de azúcar, con lo cual hemos pasado de hacer un alimento, o sea, una alimentación que podría ser aprovechada como un momento saludable del día, a convertirla en un momento de procesados por todas partes, porque parece que si no, no tenemos otra opción. Entonces, bueno, lo que aquí quería comparar es un poco el mensaje que deberíamos tener y el mensaje que realmente tenemos. El mensaje que tenemos, o que deberíamos tener, perdón, es el mensaje que lanza la Organización Mundial de la Salud, que dice que el azúcar libre, la cantidad máxima que deberíamos tomar de azúcar libre, debería estar por debajo del 10% de la ingesta calórica total, que si lo pasásemos a calorías o a gramos o le ponemos un número para un adulto medio, adulto grande, por así decirlo, estaría en torno a las 2.000 calorías y debería reducir menos del 25 gramos al consumo del azúcar libre al día, que serían unos 6 terrones de 4 gramos. Básicamente, esto es para un adulto, digamos, grande. Si lo pasásemos a una edad infancia o adolescencia, por supuesto, esta cifra se reduciría, y esto sí que es interesante tenerlo. Tendríamos beneficios adicionales para la salud cuando reducimos por debajo del 5% esta cifra. Es decir, ya no solo los 25 gramos, sino menos, si estamos hablando de edad adulta. Por supuesto, si lo pusiésemos en edad infantil o en edad de adolescencia, sería menos todavía. Entonces, es lo interesante, pero ¿con qué mensaje es el que recibimos o qué mensaje es el que solemos ver? El alimento de la juventud, el desayuno de los atletas, con lo cual, al final, ¿cuál es el mensaje que cala y que llega más a la juventud, a los adolescentes, a los niños? Pues que haya procesados y que haya un alimento más típico del desayuno, cuando realmente no debería ser así. Si sabemos que si vamos reduciendo el azúcar libre diario que vamos consumiendo vamos a tener un efecto beneficioso para la salud, ¿por qué no lo hacemos? Pues esa es un poco la reflexión a la que deberíamos llegar. Sobre todo buscar alternativas, buscar cosas que nos gusten de la misma forma, un poco por ahí. El mito tercero, todas las grasas son malas. Esto es muy frecuente cuando, bueno, cualquier persona quiere perder peso o simplemente un poco por salud, pensar que tiene que evitar todas las grasas. Esto lo quería comentar basándome en esta diapositiva que comenta un estudio que se hizo en población en Estados Unidos,
Que diréis, ya, pero es que la población en Estados Unidos como come no tiene nada que ver con la española. Bueno, eso ha cambiado bastante porque realmente desde hace unos años la dieta mediterránea o lo que sería la dieta más tradicional española cada vez está más dejada de lado y es verdad que las dietas más occidentales son las que predominan. Lo que sí que es interesante, más allá del tipo de alimentación que hagamos, es la educación en la que debemos basarnos. Entonces, estrategias o educación nutricional, actividades de educación nutricional que conciencien a la población acerca de estas cosas son súper importantes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el 42% de las personas, de la gente que se le preguntó en este estudio, pensaban que todos los tipos de grasa aumentaban el colesterol. Ahora vamos a ver cuáles aumentan y cuáles no. Un 30% de las personas intentaban evitar las mono y las poliinsaturadas, que ahora veremos que son las que tienen un buen efecto sobre los niveles de colesterol, y un tercio no sabían que las omegas 6 o las omegas 9 son saludables. A lo mejor esto de los omegas en España nos puede sonar un poco más, pero también depende del acceso o de la educación nutricional que hayamos podido tener. Luego, el 8% creía que las saturadas son saludables y un 11% pensaban que las trans son saludables, que precisamente son estas. Es verdad que este porcentaje es más bajito, pero son estas las que peor nos vienen. Solo el 7% buscaban mono y poliinsaturadas, que en España, por ejemplo, el mono con el aceite de oliva puede ser que lo cubramos mejor, pero es interesante ver que solamente esa cantidad de gente buscaba aquel producto. Y la mitad sabía que el omega 6 y el omega 9 son saludables. Volvemos al tema de los omegas. Como conclusión, lo que sacamos aquí no es el que se consuma más o menos tipos de grasas, sino que haya gente que realmente piense que hay grasas que no haya grasas que puedan venirnos bien o que todas las grasas sean iguales. Aquí vamos a ver un poco, o aquí os explico un pelín los diferentes, muy resumidamente, porque obviamente este tema sería mucho más profundo, pero muy por encima los tipos de grasas que hay, dónde se encuentran y qué efecto en general suele tener sobre el colesterol. Pues sabemos que, por ejemplo, las insaturadas, que serían las mono y las poli, que las encontramos en frutos secos, aguacates, aceite de oliva, pescados grasos, por lo general son favorables en reduciendo el colesterol total y en un estilo de vida en la que se incorporan estas grasas puede tener una actividad cardioprotectora, es decir, van a mejorar la situación cardiovascular. ¿Cuáles son las saturadas? Bueno, las saturadas las vamos a encontrar en productos animales, como son las carnes o los quesos, sobre todo quesos más maduros, y estas tienen bastante mala fama. Es verdad que un consumo muy elevado de carnes, de productos cárnicos o de carnes procesadas debería reducirse si pretendemos, bueno, en general para prevenir ciertas situaciones, pero sobre todo para mejorar los niveles de colesterol total. Pero tampoco haría falta acabar evitando, por ejemplo, las grasas lácteas de quesos frescos o de yogures naturales, porque realmente es una grasa que presente en este producto es un producto de buena calidad, de buen valor nutricional y no haría falta eliminarlos. Al igual que pasa con los huevos, también tienen muy mala fama por este tema del colesterol, no debería ser tan así. Y por último, las trans. Sí que las trans, es cierto que, bueno, de estas a lo mejor son las que más polémica levantan, también se conocen como hidrogenadas, de hecho en el etiquetado normalmente aparecen como hidrogenadas, pero es un poco confuso, pero bueno, las trans sabemos que son las que realmente deberíamos evitar porque sí que es cierto que estas son las que más pueden tener una relación con un aumento del colesterol total, aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, pero sí que es cierto que todo lo que son las mono y las poliinsaturadas deberían estar presentes y son súper saludables. Bueno, y ya con esto terminaríamos, pasamos a las herramientas y trucos para el día a día. Vamos a empezar viendo etiquetado porque os estoy hablando mucho de nutrientes y de cosas que podemos encontrar en los alimentos, pero cómo realmente vamos a saber si un alimento las tiene. Entonces, vamos a hablar sobre etiquetado, cómo elegir y los nutrientes clave en una etiqueta. Bueno, primero de todo, lo más importante a la hora de leer una etiqueta es saber cómo leerla y saber cómo interpretarla. Entonces, vamos a coger un producto cualquiera que queramos en el supermercado y lo más importante es darle siempre la vuelta al producto en sí, porque la parte de adelante, donde aparece el nombre comercial, tiene un fin más comercial que legislativo, como podría ser la parte de atrás. En la parte de atrás, por ley, hay que declarar todos los ingredientes, entonces es más interesante ver la parte de atrás, nos va a contar muchas más cosas que la parte de delante. Entonces,
Primero de todo, vamos a localizar la lista de ingredientes. Es como lo más importante y realmente en lo que nos va a resolver todas las dudas casi que más que cualquier otra cosa. Luego veremos la tabla de información nutricional, que aquí tenéis las cifras, pero vamos a ir primero a la lista de ingredientes. Vamos a intentar que la lista de ingredientes sea lo más corta posible, porque cuanto menos ingrediente ha habido en esta lista, es decir, más corta es la cadena de montaje, por así decirlo, con lo cual más completo va a ser ese alimento, menos añadidos va a llevar. Lo ideal siempre sería menos de 5 ingredientes. Si encontramos un producto que tenga menos de 5 ingredientes, sabemos que es una buena señal. A lo mejor podemos encontrar algo que tenga algo más de 5, pero habría que ir valorando otras cosas dentro de ese producto. Además, la lista de ingredientes, esto no sé si lo sabéis, hay gente que lo sabe, hay gente que no, se organiza de una forma bastante específica. El primer ingrediente que aparece en nuestra lista de ingredientes es el que más cantidad tiene en ese producto, con lo cual aquel que estamos comprando debería ser el primer ingrediente en nuestra lista. Si yo quiero alcachofa en un bote, pues lo que quiero es que el primer producto que aparece en esta lista de ingredientes sea la alcachofa. Aparte, otras cosas que no me interesa que aparezcan en la lista de ingredientes: grasas hidrogenadas, como comentábamos con el tema de las grasas trans, etcétera. Azúcares con otros nombres, como podrían ser los jarabes, las destrosas, las fructosas, por ejemplo, también se suelen utilizar como endulzantes, siropes, harinas o aceites refinados. Esto también es súper importante, con lo cual vamos cumpliendo tics, que tiene menos de 5 ingredientes, que la lista, además, el primer producto que aparece, el primer ingrediente que aparece es la denominación, es el producto que estoy comprando. Y además conseguimos que no aparezca nada de esto, es señal de que es un buen producto. Y por último, intentaríamos que el azúcar o la sal no estén entre los 3 primeros, porque nos indicaría que hay mucha cantidad de esto. Si aparece todo esto, pues a lo mejor nos podemos plantear comprarlo si nos interesa. Imaginemos ahora cómo vamos a utilizar la tabla de información nutricional. Bueno, la tabla de información nutricional es interesante y obviamente nos aporta información, pero es verdad que a lo mejor ir viendo todas las etiquetas, los gramos de grasa saturada, los gramos de azúcar, es un poco confuso. Entonces, yo os recomendaría que siempre miréis primero la lista de ingredientes y luego pasemos a la tabla de información nutricional si nos aporta algo. Si no nos aporta algo, no haría falta. Un buen ejemplo para utilizar la tabla de información nutricional sería, por ejemplo, un tomate frito. Imaginemos que voy a comprar un tomate frito, me invento este ejemplo, podría ser para cualquier otro producto, pero un tomate frito que se las vende de saludable, de casero, de tradicional. Y cuando llego a la lista de ingredientes veo que tiene 4 o 5 ingredientes. Ah, vale, perfecto. El primer ingrediente es el tomate, luego tiene aceite de oliva y lleva algo de azúcar porque aparece entre la cuarta o la quinta posición. Vale, pues ahora quiero saber o quiero intentar averiguar cuánta cantidad de azúcar es esa azúcar que aparece en cuarta o quinta posición. Pues aquí me iría a la tabla de información nutricional y mirando siempre por 100 gramos, no por ración, intentaría que esta cantidad de azúcar esté entre 2,5 o 10. 2,5 sería un bajo contenido, entre 2,5 y 10 sería un medio contenido. Si conseguimos que todo esto cuaje, tenemos el producto ideal. Con lo cual, primero lista de ingredientes y después tabla de información nutricional. Podríamos hacer otras combinaciones. Si algún alimento que sea más graso, pues a lo mejor fijarnos más en las grasas. En los alimentos procesados siempre intentar tener en cuenta el tema de la sal, que suele ser frecuente que sea bastante alta. Esto es lo más clave a la hora de leer una etiqueta. Vale, y ahora pasaríamos al punto número 2. Vamos a plantear cómo montar una semana saludable o los puntos más importantes a la hora de intentar organizarnos. Lo más importante es que cada uno y cada una se organice como pueda y como más o menos se adapte a su vida, que es al final lo más importante. Entonces, el planificar y el organizar va a depender de tu día a día, no de las teorías más complicadas. Y luego algunas herramientas, pues tener alimentos accesibles, cosas que sean saludables, cosas que nos gusten, recetas, cosas que nos apetezca comer. Y trucos, por ejemplo, trucos pueden ser el batch cooking, mítico batch cooking, que se ha hecho muy famoso, pero que toda la vida nuestras abuelas pues iban guardando lo que iba sobrando si cocinaban el domingo y eso se quedaba en la nevera y ya lo teníamos. Pues, por ejemplo, si yo sé que los martes en el trabajo tengo más lío por lo que sea, voy a intentar pues a lo mejor ir de antemano preparándome. O sé que los miércoles voy a salir a correr, venga, pues mi truco es que los miércoles voy a intentar que la comida sea X. Pues cositas así, que al final lo más importante es individualizarlo y adaptarlo todo a la vida de cada uno.
El maravilloso arte de planificar. ¿Cómo vamos a intentar organizar la semana? O puntos e ideas claves para organizar la semana. Primero de todo, menús semanales y listas de la compra. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, pues aquí, por ejemplo, he montado, bueno, es un ejemplo sin más, una semana saludable mediterránea, o sea, dieta mediterránea, es decir, incluye cereales, incluye legumbre, pescado, carne, huevo. No está adaptada a ninguna situación muy específica, sería algo muy general. Pero básicamente yo lo que tendría que hacer, y en base a lo que también hemos comentado antes, lo ideal sería sentarnos en familia, si puede ser, y ver un poco pues qué horarios tiene cada uno, cómo se adapta la semana, qué preferencias tiene cada uno y hacer un menú en conjunto. En base a este menú haríamos la lista de la compra. Una vez ya tengo el menú, la organización, que luego a lo mejor lo del martes me lo como el jueves, bueno, pero ya he planificado, he hecho la lista de la compra, he ido a hacer la compra, con la lista no he comprado de más ni tampoco de menos, con lo cual voy a llegar a toda la semana cubriendo lo necesario. Además, probablemente consiga ahorrar y optimizar recursos, pues si utilizo la misma verdura el lunes y luego el jueves voy a ahorrar tiempo, también ahorro energía si, por ejemplo, pongo el horno y hago dos cosas a la vez, cositas así que al final nos hagan que las cosas sean más sencillas también. Y luego la lista de la compra. Primero he hecho el menú y entonces ahora en base a este menú voy a planear con antelación y en base a nuestra realidad semanal la lista de la compra. Puede ser interesante, depende un poco de cada persona, por supuesto, organizarla por grupos de alimentos y pasillos del supermercado. Esto puede ser un buen truco para alguien que a lo mejor tenga preferencia por las patatas fritas y quiera evitar pasar por el pasillo de la patata frita, pues intentar organizar la compra por los pasillos por los que voy a pasar si siempre voy al mismo supermercado. O mejor todavía, ir al mercado y priorizar aquel producto local que además pues está menos procesado porque en el mercado no voy a tener acceso a todos esos procesados. Priorizar el alimento fresco y de temporada. Y luego, también súper clave, ir a la compra con tiempo y sin hambre, porque esto es lo más importante. Así vamos a evitar acabar incluyendo cosas que a largo plazo no nos vayan a venir bien tener en casa y voy a tener todos los elementos necesarios para cubrir mi semana. Aquí, por ejemplo, os he puesto algunos ejemplos de cómo se puede organizar o de productos que pueden ser interesantes, pues por proteína animal y vegetal. Si voy a ir al mercado o si voy a ir al supermercado, lo coloco más o menos por dónde están organizados o colocados en el súper. Al final, lo más interesante, evitar procesados, sea proteína animal como sea proteína vegetal. Si estoy siguiendo una dieta vegetariana o vegana, voy a meter proteína, pero voy a intentar también que no sea procesado, igual que si es proteína animal. Vegetales, o sea, perdón, legumbres, proteína vegetal. Podemos utilizar recursos como la legumbre ya cocida, que es bastante útil, o comprar legumbre variada, pescados enlatados, cosas así. Cereales completos. Con el tema de los cereales, que es interesante dar prioridad al cereal completo y evitar aquellos que son más azucarados, más comerciales. Esto al final nos interesa por el tema de azúcar que vayamos añadiendo a lo largo del día. Si nos interesan o si nos gustan mucho estas opciones, ¿qué podemos hacer? Buscar una opción más saludable, con menos gramos de azúcar, intentar que se adapte a nuestra realidad, intentar leer las etiquetas en base a lo que me gusta. Pues voy a intentar buscar una alternativa que esté un pelín mejor de calidad nutricional. 50% de nuestros platos, ahora vamos a ver un poco del tema de la organización del plato, pero frutas y verduras deberíamos estar consumiendo en un 50% casi de lo que comamos a diario, con lo cual aquí pues intentemos que sean de temporada, que sean frescas, pero que estén siempre presentes. Y otros, lo más importante con otros me refiero a frutos secos, quesos, chocolates, alimentos que nos gusten, pero lo más interesante que sean reales y completos, es decir, que el fruto seco sea de verdad fruto seco, que no sea fruto seco frito, salado, sino que estoy tomando semillas, frutos secos, pero que son de verdad frutos secos, lo mismo con el chocolate o con otros lácteos que al final nos gusten y nos apetezcan, pero que sean de buena calidad. Vale, ¿y cómo vamos a montar el plato? Esto es al final la base del día, es decir, ya no solo la semana, sino día a día. Lo que más nos interesa es que haya frutas y verduras frescas en cada comida. Lo ideal sería un 50%, pero se irá adaptando un poco en función de las comidas y de las preferencias. Alimentos ricos en proteína animal y vegetal. Agua como bebida de elección siempre y cereales integrales. Esta representación del plato sería un poco para todos los públicos, por así decirlo, y luego habría que individualizarlo en función de cada caso, que esa sería la labor del nutricionista en consulta.
Pero en general sería esto lo más importante. Para concluir y ya terminar, organizar, simplificar y repetir, lo que te funcione, te funciona a ti y es bueno para ti, perfecto, hazlo fácil y ponlo fácil. Participación y ejemplo en casa, lo que hemos comentado, si queremos incorporar o queremos incentivar el consumo de algunos alimentos, vamos a intentar que todos los consumamos, vamos a intentar hacer partícipes a los demás, a la gente más joven sobre todo. Etiquetas, pocos ingredientes, vamos a intentar buscar aquellos etiquetados que se adapten, sobre todo cosas que me gusten, pero que cumplan un poco los requisitos de un buen producto. Y algunas herramientas que podemos utilizar, aplicaciones de alimentación, aplicaciones de recetas, en redes sociales con el uso o buscando recetas y otros mensajes que estén bien enviados. Sí, eso sí, con cuidado, porque pueden ser buenas fuentes de información, pero a veces hay que cuestionarlas. Y esto es un poco lo más importante. Y hasta aquí es mi aportación de hoy. Y nada más. Muchas gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerla, ¿vale? Hay una pregunta de Ángela Serrano que dice que si es un mito comer en plato de postre para que sea menos cantidad. Sí, a ver, depende, claro, de cada persona. Sí que lo he oído para el tema de la pérdida de peso, pero por supuesto habría que ver contextualizar la situación, pero sí que lo he oído y que es un consejo que a veces se da. Yo creo que ya no solo la cantidad, sino la calidad, es decir, qué estamos metiendo dentro de ese plato de postre. Pero sí. Otra pregunta. Sí, perdón. No, lo dejo para después. Es que hay otra pregunta de Raquel Godoy que dice, ¿cuál sería el momento ideal para comer la fruta? A cualquier hora. La fruta es el tentempié perfecto. Tiene mucho mito, tiene mucha mala fama a partir de la tarde, por la noche, pero realmente no hay ningún problema real para no tomar fruta por la tarde ni por la noche. ¿Vas a decir algo, no, María? Perdón. No, es que hay otra pregunta. Floridea Dicomo dice, ¿cómo gestionar el pasaje de una dieta omnívora a vegetariana, sobre todo para adolescentes? Yo diría con asesoramiento de un dietista nutricionista que se encargue de hacer una buena educación nutricional, sobre todo para un adolescente, que no hay ningún, o sea, si está bien hecho no habría ningún problema y la dieta debe estar completa y debe estar asesorada por un dietista nutricionista, y una buena educación nutricional para que permita que esto se mantenga en el tiempo, que no falten nutrientes, que esté bien compensado, que se aprenda bien a leer etiquetas, que se incorporen todos los productos necesarios. En consulta, básicamente trabajo en consulta, individualizado y adaptado a esa persona que está haciendo este pasaje de alimento más animal a más vegetal. Perfecto. Otra pregunta. ¿Es verdad que el pan blanco tiene más azúcar por ser más procesado que el integral? A ver, más azúcar depende de lo que... A ver, azúcar libre como tal, no tendría por qué. Es decir, el cereal integral simplemente es una harina que ha pasado de ser completa a ser refinada, es decir, pues solamente lleva un procesado de refinar esa harina. Pero si nos remontamos a la receta tradicional del pan, el pan es levadura, pan y agua, o sea, no lleva nada más. Pero si este pan es un producto procesado, sí que es cierto que puede llevar azúcares añadidos.
Lo que tiene o a lo que me imagino que se refieren con el tema del azúcar será hidrato de carbono libre o complejo. La harina integral es un hidrato de carbono más complejo, mientras que la harina blanca es un hidrato de carbono más simple. Esto cambia en la digestión y en el metabolismo de este tipo de productos. Es decir, un producto con una harina integral se va a metabolizar, se va a digerir más lentamente. Un producto refinado, una harina refinada, como puede ser un pan blanco, se va a metabolizar y a digerir más rápidamente. Es la diferencia. En cuanto a gramos de azúcar como tal, azúcar libre, dependerá del producto que estemos comprando. Ok. Otra pregunta. Últimamente se escucha mucho el término ayuno intermitente. Desde el punto de vista nutricional, ¿lo recomiendas? A ver, esto sí que es verdad que se oye muchísimo hablar de él. Yo no soy anti-ayuno, pero sí que creo que es fundamental que se adapte a cada persona y a cada realidad. Sí que puede tener un efecto positivo, pero por supuesto hay que contextualizar, como digo, que todo el tiempo digo lo mismo, pero es que dependerá mucho de cada persona, de cuáles sean sus objetivos, de cuáles son sus necesidades, pero sí que es cierto que, pues, por ejemplo, en una estrategia de pérdida de peso o en una persona que está buscando mejorar su energía diaria, aunque suene un poco que choque, puede ser positivo. Pero, como siempre digo, debería hacerse de la mano de un dietista nutricionista, bien planteado, teniendo en cuenta los horarios y, por ejemplo, si hay entrenamientos, cosas así. Pero yo no soy anti-ayuno, para explicarme rápido. Vale. Esto es una sugerencia. ¿Podrías pasarnos web de dietas e identificación de buenos nutrientes? ¿A qué se refieren con web de dietas? No lo sé. Lo piden desde el AMPA y pone, ¿podrías pasarnos webs de dietas e identificación de buenos nutrientes? Pues alguna página que tú consideres web buena. de dietas, pero si es en plan blogs de divulgación, por ejemplo, porque, a ver, el tema de la dieta, creo que, o sea, si son dietas tipo, pues, la dieta de la alcachofa, no sé qué, creo que eso va muy anti el mensaje, por ejemplo, que intentamos trabajar los dietistas nutricionistas en consulta. Creo que es más interesante abordarlo desde la educación nutricional, buscando que se adapte a cada persona, que sean menús, que sea un hábito saludable. Si es divulgación... Yo entiendo que sean dietas saludables. Claro. A ver, aquí lo que podrían hacer es consulta con un dietista nutricionista que le ayude o le asesore o le recomiende lo que mejor se adapte a esa persona, menús saludables, pero una web como tal de dietas que yo sepa no hay. Lo que hay son gente que divulga, gente que manda mensajes de salud general o de nutrición, y de eso sí podría pues buscar algún nombres o recetas, por ejemplo. Sí que se podrían pasar recetas o cosas más adaptadas a cada persona, pero una dieta yo creo que tiene que hacerse en consulta, en base a esta persona, individualizado, adaptado a la realidad de esta persona y con un dietista nutricionista, no con una página web que haga cosas en general. Y lo otro que me habíais dicho, ¿qué era lo otro, perdona? Nutrientes saludables, era. Sí, buenos nutrientes. Buenos nutrientes. A ver, esto al final es un poco lo que he dicho en la presentación. Nutrientes no es que sean buenos y malos, es decir, nutrientes son los que son las vitaminas, los minerales, los macronutrientes, es decir, carbohidrato, proteína y grasa, pero no hay un nutriente malo, es decir, el nutriente siempre nos va a nutrir. Lo que hay malo o peor puede ser un alimento con una peor calidad nutricional, es decir, precisamente que nos aporte poco nutriente, que nos esté aportando pues más calorías, pero no nos esté aportando una proteína saludable, una grasa saludable, un carbohidrato saludable, o que no aporte vitaminas y minerales. Pero nutrientes como tal son pues las vitaminas, toda la lista de vitaminas, los minerales y los tres macronutrientes principales. No sé si me estoy explicando o hay alguna forma de... o es la respuesta.
Sí, no, yo creo que sí que te estás explicando. Otra cosa, ¿fermenta la fruta en el estómago si la tomas de postre? Iba a poner ese mito y no lo he puesto. Lo he quitado al final porque me parecía que los que tenía estaban. No fermenta. Esto es el mito más que yo de verdad de esto no sé de dónde sale. A ver, con esto, ¿qué es una fermentación? Pues, por ejemplo, un proceso de fermentación es, o un producto fermentado es un yogur, una cerveza, una levadura, es un producto que ha fermentado, que ha tenido un proceso, un kéfir, en el que los azúcares presentes de manera natural en ese alimento han fermentado y ha habido un micronutriente que, por así decirlo, se lo ha comido y ha generado otro nutriente, como es el caso del yogur o del kéfir, ¿no? ¿Qué pasa con la fruta en el estómago o por qué existe este mito? Yo la verdad que no sé de dónde sale. Creo que nace del hecho de que hay gente, no todo el mundo, pero hay personas que a nivel digestivo pueden ser más sensibles si consumen más cantidad de carbohidrato complejo, que es un poco la fruta, es un carbohidrato complejo. Entonces, yo creo o quiero pensar que esto nace de aquí, de personas que a lo mejor tienen una sensibilidad mayor y a la hora de consumir mucha fruta o tomarla de postre se encuentran un pelín más pesadas. Pero no más allá de eso. La fruta no fermenta en el estómago, se genera, o sea, hay un proceso digestivo normal, al igual que con cualquier otro alimento y, de hecho, tomar la fruta de postre, si te gusta, te va bien, te sienta bien, perfecto. Si ves que te encuentras pesado, pues la puedes tomar en cualquier otro momento del día, pero la fruta no fermenta en el estómago, se puede consumir a cualquier hora y es un tentempié ideal para todo el mundo si no hay una situación digestiva, que a lo mejor es a lo que me estoy refiriendo. Una situación digestiva como una patología digestiva o como alguna situación específica que haga que esta fruta no siente bien. Muy bien. A ver, siguiente. ¿Cuáles son los mejores alimentos para rendir en los exámenes? Vale, pues con esto, por ejemplo, el omega 3 tiene mucha relación con la función cognitiva, el magnesio, el zinc, lo que son minerales. De hecho, por ejemplo, hay un suplemento que, bueno, que no estaría mal, pero se puede conseguir una cantidad alta o rica en este mineral, por ejemplo, tomando una lata de sardinas. ¿Qué más? Bueno, por supuesto que la dieta sea equilibrada y adaptada, que no falte ningún nutriente en general, pero lo más importante yo diría, aparte del omega 3, el zinc, el selenio también, el magnesio, pero luego en el día a día, que por mucho que a lo mejor tomemos mucho omega 3 si estamos comiendo poquito o estamos más agobiados por los exámenes y demás, también es importante tenerlo en cuenta, que haya buena hidratación, por ejemplo, también. La cafeína es un estimulante, se puede utilizar en algún momento en puntual. No abusar de productos ultraprocesados que a lo mejor hagan que nuestra digestión sea un poco más pesada y en el momento del examen nos encontremos un poco más flojitos y, sobre todo, adaptarlo a la situación. Si esta persona, por ejemplo, está más agobiada o está más nerviosa o tiene más estrés en ese momento, pues intentar que la alimentación sea fácil y sencilla. Y, en principio, la última pregunta, ¿los desayunos con cereales son saludables? Depende de qué cereal. Es que es un poco... Si el cereal, por ejemplo, estamos hablando de un cereal completo, de un cereal integral sin azúcar, sí. Si estamos hablando de un cereal azucarado con tipo infantil, con muchos colorines, pues habrá que ver la etiqueta, pero probablemente no. Eso se puede ver con la diapositiva esta que hemos comentado de la etiqueta. Se ven los gramos de azúcar del producto. Perfecto. Bueno, pues en principio ya no hay más preguntas. Vale, pues espero que os haya servido toda la información. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, cualquier cosa, Javier en la farmacia y yo estamos disponibles. A ti, gracias a vosotros dos, que ha sido un Muchísimas gracias. Escucharos. Gracias. Perdona, un problema que he tenido, Marina. El principio de tu presentación no lo he grabado, entonces estaría igual bien que pusieras las dos primeras diapositivas, aunque sea al final. Voy, un momentito, que a ver que he cerrado. Vale. ¿Las dos primeras me dices? Sí,
creo que no aparecía tu currículum por si alguien le quiere echar una ojeada y la primera fue que grabé fue la de conceptos. Vale, a ver, espera que... Vale, esto es mi currículum y esto. Eso es. Y el índice y Vale. creo que en la siguiente ya ahí empezamos. Lo siento que es la primera vez que graba una charla. No te preocupes. Vale, Se me creo ha que ido. Muchísimas gracias. nada. Gracias a ver. vosotros. Gracias.